Buenas noches. Bueno, vamos a... Un segundito. Bien, hoy vamos a ver un repaso de cuatro temas importantes en el curso de nutrición clínica, ¿vale? Los temas son obesidad, luego vamos a ver desnutrición, después de eso pasamos a ver dislipidemias y finalmente vamos a ver lo que vendría a ser nutrición enteral y parenteral, ¿vale? Vamos a recalcar algunos puntos importantes cada uno, como son bastantes temas, así que vamos a hacer enfoque en cosas puntuales. Pero siempre repasando algún concepto fisiológico, fisiopatológico del tema, ¿no? Para entender un poco mejor. Entonces, vamos a dar inicio. El primer tema es nutrición y obesidad. Bueno, antes de iniciar con la nutrición y obesidad y hablar de desnutrición también, hay que recordar lo siguiente. Nosotros cuando ingerimos un alimento, ese alimento pues se va a transformar en energía, en caloría, ¿no? En las calorías que al final pues van a aportar para los nutrientes que consumimos. Entonces, si tenemos nosotros una pirámide, bueno, una balanza, aparece un término que, que va a equilibrar, por ejemplo, todo el gasto de calorías que tengas, el gasto energético y todo lo que hayas consumido, todo en este caso, todas las calorías ingeridas, todo el ingreso de calorías, todo el aporte de calorías. Esto es interesante porque el gasto calórico debe ser igual al aporte de calorías que ingreses en la dieta. Y eso es muy importante porque si es que esto se desequilibra, ya sea a favor o en contra, te da un sobrepeso o una obesidad, si es que un desequilibrio le más tiempo. Entonces, de aquí nomás partimos dos términos. Por ejemplo, si es que hablamos de una obesidad, vendría a ser un desequilibrio entre el aporte, es decir, lo que tú comes, los alimentos que ingieres, y el gasto que realizas. Este gasto, para recordar un poquito lo que se vio en la parte del parcial, depende de tres factores. ¿Alguien recuerda cuáles son los factores que depende del gasto cardíaco, el gasto calórico, perdón? El gasto calórico, muchachos, depende del metabolismo basal, va a depender de la actividad física y depende también de lo que vendría a ser la energía térmica de los alimentos. Entonces, eh, de la energía térmica de los alimentos. De esos tres componentes. El metabolismo basal básicamente son todas las funciones que tú realizas, la respiración, que lata tu corazón, que funcione tu cerebro, que funcionen tus células, todas esas funciones que se realizan de manera inconsciente es el metabolismo basal. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo eso se realiza en base a una energía, ¿no? Entonces, acá se utiliza, se dice, hasta un 65% de toda la energía que consumes. En la actividad física se realiza hasta un 25% aproximadamente, y el resto, pues lo que queda, que sería 65 o 25, sería aproximadamente un 10%, ¿no? Más o menos. Entonces, esta es la distribución. De todos estos tres, recordamos que el que más variaba era la actividad física, según el paciente. Si es que el paciente era, por ejemplo, un paciente que hacía sedentario, entonces la actividad física era menor. Si es que el paciente, por ejemplo, hace mucho ejercicio, se va al gimnasio, esta actividad física se incrementa. Entonces, depende mucho del paciente. Entonces, ¿por qué recordamos esto? Porque, como repito, cuando hablemos de obesidad, vamos a ver que la fisiopatología principal se resume a esto, a un incremento en los alimentos y una disminución del gasto calórico. ¿Por qué? Porque el paciente se asocia a ser sedentario. Al ser sedentario, disminuye la actividad física, por lo tanto, gasta menos calorías de las que consume. Y eso al final, pues, conlleva obesidad. Por otro lado, cuando hablamos de desnutrición, pasa que puede ser una causa importante la disminución de los alimentos ingeridos y otras causas que van con un aumento del gasto calórico. Por ejemplo, enfermedades que incrementan el metabolismo basal.
como el hipertiroidismo. O sea, el hipertiroidismo estimula a las hormonas tiroideas que incrementan a la vez el metabolismo basal, incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa todos los procesos, muchos procesos en tu cuerpo. Entonces, al final esto se incrementa. En términos generales, lo que incrementa el gasto y disminuye las calorías, o sea, si es que esta balanza se desviara así para arriba y esto para abajo, acabaríamos nosotros, por ejemplo, en una desnutrición. Y si pasara lo opuesto, en lugar de bajar las calorías, se incrementa acá y baja el gasto, hablaríamos de obesidad. Entonces, aquí es donde se resume una de las principales causas de una obesidad y una desnutrición, ¿vale? Entonces, si hubiera alguna duda, me la comentan para pasar ya al tema de obesidad. Bien, entonces hay que ir avanzando porque tenemos no tanto tiempo. Bien, entonces cuando hablamos de obesidad, vendríamos a hablar de un tipo de exceso de peso. El exceso de peso se puede definir de dos formas, al sobrepeso y a la obesidad, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la clasificación de la IMS, del IMC, del índice de masa corporal según la OMS, sobrepeso lo clasifican entre 25 y 29 y obesidad entre 30 a 40. Y la obesidad pues tiene a la vez 3 grados. Grado 1 de 30 a 34,9, de 35 a 39,9 grados y más de 40 grado 3, que ya se consideraría una obesidad mórbida, pero es distinto. Si tú juntas sobrepeso y obesidad juntos, podríamos decir que el paciente tiene un exceso de peso. O sea, el exceso de peso es como que un término que va a agrupar tanto al sobrepeso y obesidad, ¿vale? Por lo tanto, exceso de peso y sobrepeso no es lo mismo. Por ahí quizás hacen una pregunta de verdadero o falso, te pueden hacer confundir. Te colocan, por ejemplo, exceso de peso equivale a un NMC de 25 a 29. Entonces, el exceso de peso no es igual que sobrepeso, ¿vale? Entonces, esa pregunta sería falsa, por el más que todo un poco de términos. Exceso de peso involucra tanto sobrepeso como obesidad. Segundo, esto ya conocemos, obesidad pues es el acúmulo de la grasa que puede perjudicar a la salud, y un datito es que 2 de cada 3 personas en Perú tienen obesidad. Bien, entonces esto ya lo hemos visto. Y según lo que hace rato comentábamos, nosotros cuando teníamos obesidad había como que un desbalance de esta balanza que comentábamos, ¿recuerdan? Que al final se generaba un balance calórico positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que incrementaban las calorías, en este caso que se consumen, y disminuían las que se gastan. O sea, incrementaba el aporte y disminuía lo que gasta. O sea, al final el resultado va a ser positivo. Va a ser positivo. Por lo tanto, se van a guardar calorías. Va a haber calorías sobrantes que se van a guardar. Y la energía que sobra, ¿alguien sabe de qué forma se almacena? ¿Recuerdan? ¿Y en qué células se almacena? En los famosos adipocitos, ¿verdad? Se almacena en forma de triglicéridos dentro de los adipocitos que vienen a ser parte del tejido adiposo. Y al final, pues esto se acumula y aparece la obesidad. Un balance calórico positivo. Por lo tanto, si te preguntan desnutrición, ¿cómo crees que sea el balance calórico? Negativo, ¿verdad? Bueno, yo sé que algunas cosas quizás suenen un poquito notorias, chicos, pero me gustaría que lo comenten para saber si se va entendiendo el tema. Bien, entonces, balance calórico negativo sería una desnutrición. Les dejo dos datos simplemente para que lo tengan en cuenta. En el 2017 fue la ley de alimentación saludable y en el 2018 aparecieron los famosos octógonos, ¿vale? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Acá de la misma manera, datos para que tengan en cuenta. Y se dice, mira, que más o menos 1 de cada 3 personas mayores de 15 años tiene sobrepeso. Entonces, es un dato que impacta porque el sobrepeso más adelante, si es que llega a obesidad, es el principal factor de riesgo, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes. Cuando se habla de sobrepeso, se dan cuenta de que no hay diferencias entre área urbana, entre sexo, tampoco mucha diferencia entre si es costa, sierra o selva, cuando hablamos de sobrepeso, ¿ah?
porque cuando habláramos de obesidad, acá sí, se dice que hay unas diferencias un poquito más marcadas en cuanto al sexo, que es mayor el sobrepeso en las mujeres, y en el área urbano versus rural es mayor en el área urbana, no porque se asocia pues al área urbana que se da mayor consumo de comidas, comida rápida, no comida chatarra, en comparación con el área rural. Bien. Y datitos que puede que pregunten son los más frecuentes. El departamento donde hay mayor sobrepeso es Arequipa, y los departamentos que existen menos prevalencia es Apurímac. Acá vas a ver Huancavelica y acá también vas a ver Huancavelica como uno de los que existen menores sobrepeso. Porque quiero que recuerdes, cuando hablemos de desnutrición, el principal departamento con mayor desnutrición es Huancavelica. No te olvides, porque eso lo pueden consultar. El departamento con más desnutrición en nuestro país, desnutrición, es Huancavelica, desnutrición. Y el que tiene más obesidad va a ser Ica, Moquegua y al final Tacna. Pero siempre apréndete los más frecuentes. Entonces, sobrepeso, Arequipa, obesidad, Ica. Y los que tienen menos obesidad es Huancavelica, como te digo, se asocia mucho a desnutrición. Básicamente es el más frecuente en desnutrición. Y Apurímac, que también se asocia a el que tiene menor sobrepeso en el Perú. Bien. Acá te he dejado cómo se distribuye la grasa corporal. Esto nos va a permitir más adelante hacer algunas clasificaciones. Más que todo, seguramente has escuchado la clasificación ginecoide, androide. Es gracias a esta relación cintura-cadera. Bien, y acá te he dejado lo que debería ser de manera ideal. Que te lo dejo simplemente a consideración porque esto no considero que sea preguntable. Bien, vamos a ver entonces acá la clasificación de cintura-cadera. Según la clasificación de la obesidad puede darse de varias formas, según cómo está distribuida la grasa, según cuál es el tipo de célula, en este caso, cuál es la afectación de la célula, y finalmente, según la causa de la afectación. Según la grasa, tú tienes que ver si es que la grasa se acumula por debajo de la cintura o si se acumula más por encima de la cintura. Cuando se acumula por debajo de la cintura, adopta una forma de una pera, como tú lo ves acá, y esta forma se asocia mucho a mujeres. Y se hizo que existe alguna alteración genética, una asociación genética. En cambio, la otra, cuando se acumula más por arriba, se semeja más a una manzana y se ve más en hombres. Por eso esto se llama androide y el otro lo llaman ginecoide. Entonces, hay unas grandes diferencias más que todo en la relación. Quiero que te des cuenta. Como acá mira la cintura es más grande, la relación acá va a ser menor. La relación cintura-cadera va a ser menor en la ginecoide. En ambas es menor, ¿vale? Menos aún en el varón, menos de 0,9 en la mujer, pero en ambas, si es que vinieran a preguntarte, en ambas es menor. Acuérdate de esto. En cambio, el androide, como cambia esta relación, el hombre tiene menos caderas, se acumula más en la parte superior de la cintura. En este caso, esta relación va a ser mayor, ¿vale? Mayor a 1 en el varón y mayor a 0,9 en la mujer. Entonces, el primero, el ginecoide, se asocia mucho a mujeres, como te comento, y algunas causas de algunas enfermedades. Y el segundo se asocia más a varones y al estilo de vida que presenta. Y también hay algunas otras enfermedades, ya que son más conocidas, ¿no? Como la que ya hemos visto. Y veremos más adelante, diabetes, dislipidemia, etcétera. Sin embargo, existe una clasificación que une tanto la ginecoide como la androide en sí. Es como dijéramos, no hay bueno, no existe un predominio exacto de la grasa, sino que se distribuye casi de manera homogénea en todo el cuerpo, y esa es la tercera. Entonces, cuando no predomina la grasa en ninguna parte, ni ya sea por encima de la cintura o por debajo de la cintura, decimos que es homogéneo, ¿vale? Entonces, eso creo que sí es un poquito más accesible de entender. Segundo, vamos a ver por el tipo de celular. Entonces, entonces vamos a ver que existen dos formas, ¿vale? Una es la hipertrófica y otra es la hiperplástica. Cuando hablamos de hipertrofia, siempre recordamos algo que crece, ¿no? Algo que es más grande de lo normal. Entonces acá te he traído, mira, una imagen para que compares. Este sería el adipocito hipertrofiado. Un adipocito que es
más grande, un adipocito que ha crecido. Esta es la hipertrofia, ¿vale? Lo segundo es la hiperplasia. Hiperplasia es aumento en cantidad, entonces no te olvides. Hipertrofia es que el adipocito aumentó en tamaño, hiperplasia es que aumentó el número de adipocitos. Siempre, si te acuerdas tú, yo he hecho la siguiente asociación. Cuando tú piensas en hiperplasia, generalmente la hiperplasia se asocia pues a más adelante a procesos que pueden conllevar a algo que quizás sea un poco maligno. Entonces, eh, vemos que hiperplasia se asocia a malignidad, ya que en este caso la hipertrofia es la que tiene un poco mejor pronóstico. Esto simplemente para que lo recuerdes. Entonces, la hipertrofia es mucho mejor pronóstico que la hiperplasia y asocia la hiperplasia a algo malo. Entonces, la hiperplasia tiene un pronóstico un poco más turbio en comparación con la hipertrófica. O sea, pacientes que tienen una obesidad y se les realiza, por ejemplo, la biopsia del tejido adiposo y ven, en este caso, no células bien grandotas, que debe ser una hipertrofia, sino ven muchas células pequeñitas, pero incrementadas en número, diríamos que es una hiperplasia. Entonces, esto es un poco más de menor pronóstico, un pronóstico un poquito más turbio que la hipertrófica, ¿vale? Y según la causa, esta es un poco más, como te digo, más, más fácil de ver en el día a día, porque la causa más frecuente que nosotros encontramos, pues es la causa que tú consumes alimentos, ¿no? Básicamente la causa exógena es la causa más frecuente, se dice que es un 95%, y se asocia pues a lo que tú conoces, a que la obesidad es causada por un aumento, en este caso, del consumo de nutrientes, es causado y otros factores asociados, así como algunas enfermedades como la hipertensión, que tienen causas múltiples, la obesidad también tiene, pero se rescata algunos factores, como va a ser una dieta hipercalórica, el sedentarismo, algún poco de predisposición genética, entre otras. Pero esto es básicamente la causa más importante, la exógena. Por lo tanto, significa que si es que nosotros en algún momento quisiéramos proponer alguna medida de apoyo para disminuir el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión, el riesgo de complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera, 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 vamos a tratar de abordar esta causa, pues, la causa exógena, que involucra, como te digo, básicamente estilos de alimentación, que es exceso en la dieta, o mala, una baja actividad física. Sin embargo, existe un grupo pequeño de personas que tienen alguna enfermedad adicional, una enfermedad que condiciona en este caso la obesidad. Entre esas tenemos el famoso síndrome de Cushing, ¿no? Que se asocia a un aumento del cortisol, la deficiencia de GH, algunas alteraciones que pueden ver con los cromosomas, etcétera, etcétera, incluso algunas lesiones en el hipotálamo que quizás estimulen al final ya sea eh, una disminución del gasto energético que al final pues conlleve a que poco a poco se vayan acumulando las calorías y se dé el desbalance que estamos hablando. Entonces, cualquier afectación, cualquier enfermedad que disminuya el gasto energético o que en este caso algo exógeno que aumente el aporte de calorías conllevaría a una obesidad. Bien, ejemplos de algunas enfermedades, tenemos el famoso hipotiroidismo. Por ejemplo, el hipotiroidismo, como les comentaba, es una enfermedad que hay una disminución de la T3 y la T4. La T3 y la T4 se encargan del metabolismo basal y como baja el metabolismo basal es como que baja la energía que tú utilizas. Al bajar la energía que tú utilizas, se va a almacenar y el paciente, pues, una de las causas de que el paciente empiece a aumentar de peso. Y lo contrario que veremos es el hipertiroidismo, que el paciente es muy flaco, porque ahí sí hay un exceso de metabolismo basal, gasta mucha energía y por lo tanto tiende a bajar de peso. Bien, simplemente te menciono algunos factores de riesgo, porque esto sí es un poquito más de memoria para tener en cuenta, pero básicamente es lo que ya hemos visto. Cuando tú hablamos de factores de riesgo, pues vemos que aparece la ingesta energética, el sedentarismo. ¿Recuerdas estos dos a qué tipo de obesidad se refiere según la causa? ¿Primario o secundario? Secundario medicina privado.
¿Qué dicen, chicos? ¿Primario o secundario? Ojo, habíamos quedado a lo siguiente, ¿no? Primario. Primario viene a ser la causa más frecuente, 95% de casos. Secundario, solamente 5% de casos. Y secundario es porque el paciente tiene alguna enfermedad de base. Lo más frecuente, chicos, es que el paciente tenga alguna enfermedad de base o que tenga un aumento en la ingesta calórica y una alteración en la dieta, una alteración en el estilo de vida. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Lo primario o lo secundario? Lo primario, ¿verdad? Lo primario es más frecuente. Por lo tanto, si es que te das cuenta, la ingesta energética, el sedentarismo vendría a ser una causa primaria de obesidad según la causa. Alteraciones del sueño, antecedentes familiares. Incluso estos estarían dentro de una causa primaria porque se asocia un poco a la genética, en este caso de los padres. Otras causas, por ejemplo, cuando hablamos ya de obesidad en el niño, intervienen algunos factores y seguimos, por ejemplo, hablando de una obesidad primaria como la obesidad materna. O sea, por genética el niño podría tener un mayor riesgo de obesidad. Incluso que te lo he dejado, mira, ve. Dos papás flacos, el niño para que sea gordito, la probabilidad es del 7 a 14%. Si tienes dos papás gordos, el niño puede ser 80% de obesidad, ya casi disminuye un papá obeso y una mamá no obesa, por ejemplo. Pero existe genética y la genética sigue siendo parte de una obesidad primaria. Fumar, estos son factores ambientales. Eh, Fumar en el embarazo, por ejemplo. Alimentación complementaria, menos de 4 meses. Se sabe, ¿no?, que la alimentación tiene que ser exclusiva, solamente leche materna, hasta al menos 6 meses, si es que se le da. Antes de los 4 meses, antes de los 6 meses al niño, pues se asocia a obesidad. Un segundito, chicos. Bien. Entonces, decíamos que menos de 4 meses alimentación es asocia a obesidad. El bajo peso al nacer o incluso el nacer con mucho peso, o sea, tanto nacer con bajo peso con un bebé nacer con exceso de peso, muy grande el bebé, se asocia a obesidad. La ganancia de peso rápida en pequeños estadios de la niñez también. Y algunos periodos críticos, que esto creo que podría convertirse en una pregunta de examen, es que cuando el niño está naciendo y tiene un peso bajo, o es un niño prematuro, o un niño crece o nace con un peso grande, nace grande el niño, es, incluye un gran riesgo para tener obesidad. Y otro algo que es un poco fisiológico, ¿no? Es que cuando somos niños o incluso en la pubertad tendemos a darnos los famosos estirones. Acá también hay un incremento de los adipocitos, que podría influirse quizás con otros factores genéticos y promover un aumento de peso. Entonces, que podría darse más o menos en 5 o 7 años o en la pubertad, que se llama esto el rebote adipositario, ¿no? Como te digo, incremento de muchos adipocitos más que todo, asociado pues al incremento o al desarrollo que se da en este periodo del crecimiento. Bien, en cuanto al diagnóstico, chicos, esto es algo que ya conocemos, la historia clínica, con las partes que ya sabemos. Hay laboratorio que veremos en parte de dislipidemia un poco mejor. Descartar otras causas. Ya tú sabes que el 95% es primaria, pero el segundo por ciento es secundaria, entonces hay que ver otras causas. Algunas características de la obesidad, como el grado de la obesidad, grado 1, grado 2, según la OMS, cómo se distribuye la grasa. Básicamente esto es lo que ya hemos visto. Entonces, lo que hemos visto nos permite llegar a un mejor diagnóstico. Cómo se distribuye también lo hemos visto. Hay que darnos cuenta si es sedentario o no y algunos
quizás incluso la psiquiatría, un problema psiquiátrico, si el paciente es muy ansioso, come mucho, entonces puede ser también trastornos de obesidad, ¿vale? Pregunta de examen, ¿cuál es el gol estándar para determinar la obesidad? Básicamente la resonancia magnética o la tomografía. ¿Por qué? Porque estas nos permiten diferenciar o tener en cuenta cuál es el porcentaje de grasa, ¿vale? Y el porcentaje de grasa normal suponte que es el 100%. Si el 100% es lo normal en un conjunto de personas, no sé, se estudia personas sanas y se estima un peso ideal de todas las personas sanas, un promedio. Imagínate que el peso ideal sea el 100%. Si tú tienes un peso de 110%, que es 10% más de lo ideal, eso se denominaría sobrepeso, ¿vale? Esto por si acaso venga alguna pregunta de verdadero o falso. Pero si tú del peso ideal tienes un 20% más, ya se consideraría obesidad. Y si del peso ideal pues tienes menos, por ejemplo, tienes un 70, 60%, ya estaríamos llegando un poco más pues a la desnutrición, ¿no? Una disminución del peso. Entonces hay que tener en cuenta este valor. 100% suponte que es el peso ideal, 110 sería sobrepeso, 120 sería obesidad. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poco de genética. Hay algunas teorías. Se dice que cuando nosotros éramos, bueno, en la teoría de la evolución, cuando el hombre era un monito y poco a poco fue creciendo, este mono tenía que como que enfrentarse a peligros, ¿no? Tenía que ir a cazar, tenía que buscar alimentos. Y en ese proceso de buscar alimentos, el mono en bueno, su cuerpo aprendió a ahorrar energía, ¿vale? A ahorrar energía y a gastar poco. O sea, tiendes a ahorrar energía, a gastar poco. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Esa es la famosa teoría del gen ahorrador. Se dice que en el paso del tiempo nosotros eh, no teníamos mucha comida, no había, al inicio no había comida, no había suficientes alimentos, por lo que el cuerpo tenía que ahorrar energía y gastar menos de lo que consume para que pueda vivir, para que pueda sobrevivir. Y así aparece entonces la famosa teoría del genotipo ahorrador, donde en una sociedad, bueno, según la sociedad tradicional, esa alternancia de abundancia y escasez, o sea, no sabías cuándo hay mucha comida y cuando hay poco, al final hace que exista un gen que ahorre energía. Para ello, eso provocaba mayor eficiencia a nivel del metabolismo del paciente, bueno, de la persona, y que se pueda almacenar todo esto. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir. Almacenas energía. Pero actualmente, ya de manera más exacta, ¿no? Se conoce un poco más los mecanismos fisiológicos. Pasa que siempre hay abundancia. O sea, ahorita hay mucha comida. En este caso, este genotipo ahorrador que se dio en la evolución se mantiene activo, por lo que hace que, como hay mucha abundancia, almacenamos muchas calorías. Eso nos indica que ahora tenemos en el exceso de calorías, de grasas que se acumulan, conlleva obesidad. La obesidad al inicio conlleva un aumento de la insulina, que al final te conlleva una resistencia. La misma obesidad por acá, alteraciones en el lípido, alteraciones en la aceptación de la glucosa, alteraciones en las células beta, que veremos más adelante, que al final pues te conlleva una obesidad, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad en este caso por exceso de peso, que puede tener sus complicaciones. Pero todo partió en el gen ahorrador, ¿no? Que en la evolución, como les digo, había mucha actividad física, como ven acá, entonces, eso hizo que tengamos que ahorrar energía, pues para no morir, para sobrevivir, porque no sabíamos cuánto comemos y cuándo no comemos. Pero ahorita ya comemos bastante. Actualmente, pues pasamos una revolución industrial donde hay más sedentarismo, el paciente come mucho y hace poco ejercicio, por lo que este genotipo ahorrador hace que mantengamos un sobrepeso, obesidad y tengamos otros síndromes como el síndrome metabólico, que lo veremos más adelante. Pero para ir adelantando, el síndrome metabólico tiene 5 partes, donde una parte importante es la alteración en los lípidos, que viene a ser la dislipidemia. Dislipidemia. Y esto pues se asocia a la vez a una alteración en el HDL, en el colesterol bueno, que disminuye, un aumento del LDL y un aumento de los triglicéridos. Esto lo veremos me parece que es la tercera clase de día. Bien, entonces les dejo simplemente algunos conceptos para prevenir la obesidad, básicamente lo contrario a los factores de riesgo.
Y acá algunos datos genéticos de obesidad, cuánto podría pasar de padres a hijos, ¿vale? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ver un poco de diabetes mellitus. La diabetes, muchachos, se asocia mucho a la obesidad. Miren, está muy asociado a la obesidad y la obesidad también se asocia pues a otras enfermedades. La obesidad es el principal factor de riesgo. Bueno, el primer factor de riesgo para que una persona tenga diabetes es el exceso de peso. Yo te hablé, exceso de peso, chicos, es igual a sobrepeso, ¿verdad o falso? ¿Qué dicen? Bien, tengo dos respuestas. Muy bien, es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Sobrepeso, exceso de peso, ¿qué incluye? El exceso de peso básicamente incluye tanto al sobrepeso como a la obesidad, ¿vale? Entonces, es distinto. Entonces, el primer factor es el exceso de peso. ¿Por qué, doctor? Ahorita lo vamos a ver. Mire, cuando un paciente incrementa de peso, pasa que incrementa, pues también el número de adipocitos. Y los adipocitos producen una hormona que se llama la leptina. La leptina es una hormona que es producida por los adipocitos blancos. Entonces, estos adipocitos producen leptina. Mientras un paciente es más gordito, tiene más adipocitos. Por lo tanto, ¿tú crees que se produzca más leptina o menos leptina? Doctor, pero si me está diciendo que el adipocito produce leptina y si tengo más adipocitos y los adipocitos son productores de leptina, al tener más adipocitos, pues notablemente tengo más producción de leptina. Porque si el adipocito produce leptina, al incrementar el número de adipocitos, notablemente va a incrementar la producción de leptina. Es como si tuvieras más trabajadores. Si tienes más trabajadores, van a producir más, ¿verdad? Entonces pasas igual. Pero sucede algo peculiar. Tú recuerdas un poco, bueno, creo que recuerdas mucho la fisiología de la insulina, ¿no? Cuando existe demasiada insulina, pasamos a algo que tiene que ver con la resistencia. Acá pasa igual. Si tú tienes mucha leptina, pasa que el cuerpo va a ser resistente a la leptina. Mira, en la insulina pasa algo así, mira. Tienes una célula que tiene receptores, en este caso, de insulina. Pero te voy a explicar con la leptina, ¿vale? Para entender la resistencia, cómo ocurre. Entonces, tú tienes acá la leptina. Estas de acá son las leptinas. Las leptinas son producidas por qué célula, chicos? ¿Cómo se llama esta célula que va a producir leptina? Este es el famoso adipocito. Mientras más adipocitos tengas, más producción de leptina. Pero sucede, muchachos, que hay un mecanismo de retroalimentación que el cuerpo, como que cuando hay demasiada leptina, como que trata de defenderse frente a estos mecanismos. Y parece algo que es como que la famosa resistencia que equivaldría a que tu célula en ese mecanismo de defenderse disminuye los receptores que tienen para la leptina. Por lo tanto, ahorita solamente le queda uno, un receptor nomás para que pueda actuar. Entonces, como tiene menos receptores, la leptina puede estar incrementada en el plasma, puede estar muy aumentada, pero al no tener un receptor, ¿cómo actuar? ¿Dónde actuar? Es como que si no sirviera de nada. Eso se llama resistencia, porque ya no existe un receptor que pueda, en este caso, eh, ayudar a la leptina a hacer su función y por eso tiende a acumularse. Entonces el cuerpo es resistente, se resiste a la leptina. ¿Y por qué se resiste, doctor? Porque aumentó demasiado. ¿Y eso qué hizo que aumente demasiado? Que el cuerpo trate, pues, como hay demasiada leptina para que la célula pueda vivir, en este caso, hace un mecanismo de retroalimentación inversa, se podría decirlo, que hace que elimine sus receptores y al final, pues, le queda poquito y esto se incrementa, aumenta la leptina y puedes tener un aumento de leptina en el plasma, pero la función no está realizando, no se realiza. ¿Recuerdan cuál es la función de la leptina?
La leptina es tiene una función de saciedad, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿no? Como tienes mucha leptina, pero no te sirve, el paciente no tiene hambre, no se siente saciado, al final es como que algo que podría ayudarnos a entender por qué un paciente con diabetes tiene hambre, ¿no? Porque no puede llegar a sentirse saciado por ese aspecto, ¿no? Entre otros factores que podrían estar interviniendo. Entonces, mira, se falla la leptina, etcétera, etcétera, etcétera. Y la adiponectina disminuye. La adiponectina es como que algo contrario. Mientras la lectina tiene funciones, bueno, del hambre y todo eso, de la saciedad, perdón, regula el hambre. Esta, pues, se dice que interviene en procesos que ayudan a mejorar la salud. Sin embargo, cuando tienes un paciente con obesidad, la adiponectina tiende a disminuir y la leptina tiende a incrementarse. La leptina incrementada genera resistencia y la adiponectina disminuida pues sigue, bueno, influye en la fisiopatología de la obesidad. Y en esa fisiopatología pues interviene la insulina, que ya lo conocemos, ¿no? Que al final, como se está resistente, incrementa mucho insulina en sangre. Bien, vamos acá que te lo explica, mira, se hace resistente a la insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo enfrenta una resistencia de insulina? Pasa que ¿quiénes las células que producen insulina? ¿Cuál es el órgano que produce la insulina? El páncreas, ¿verdad? La célula beta del páncreas, la célula beta pancreática. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Cuando un paciente tiene resistencia a la insulina, pasa que, vamos a ver acá, hay que ser autográfico. Bueno, voy a utilizar el mismo gráfico para que se pueda entender, ¿vale? Pero bueno, quito la parte de adipocitos, ¿vale? Porque básicamente es el mismo mecanismo, quito la parte de adipocitos y en lugar de adipocitos voy a colocar el páncreas. Entonces voy a dibujar un páncreas por aquí. El páncreas tiene en su interior los famosos islotes de Langerhans, que en su interior, pues a su vez, tiene las famosas células beta. Entonces, suponte que estas son las células beta del páncreas. Las células beta producen insulina. Entonces, viene para acá, sale la insulina. La función de la insulina es, en este caso, disminuir la glucosa, bajar la glucosa. Esa es la función. ¿Cómo lo hace? Viene la insulina, viene por acá, se une al receptor de insulina, se une este receptor, y al unirse al receptor abre una puertita para que la glucosa que se encuentre por aquí ingrese a la célula. Y así baja la glucosa en el plasma, ¿no? Entonces la insulina se une al receptor como si fuera una llave, abre una compuerta y la glucosa que está por acá baja. Y por lo tanto al final la glucosa que está en el plasma, imagínate que este es un vaso sanguíneo, acá hay glucosa, entonces la glucosa de acá disminuye, ¿no? Porque ingresa dentro de la célula. Pero cuando un paciente es gordito, la insulina empieza a fallar, en el sentido de que poco a poco, la célula va perdiendo estos receptores, como te expliqué hace rato. Al tener menos receptores, eso se denomina, chicos, ¿cómo se denominaría en este caso cuando tenemos menos receptores en relación a la insulina? El cuerpo está haciendo la famosa resistencia, ¿no? Excelente, resistencia a la insulina. El cuerpo está haciendo resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya tenemos pocos receptores. Como tenemos pocos receptores, la glucosa, ¿cómo crees que se encuentra en tu plasma? Doctor, pero si la insulina baja, la glucosa. Al tener pocos receptores, equivaldría a decir que la glucosa, o bueno, la insulina no está haciendo su función. Y si la insulina no hace su función, la glucosa sube. Muy bien. Al subir la glucosa, le llega un mensaje al cerebro y a la vez, pues, al páncreas, que le dice, oye, bro, ¿qué pasa? No estás trabajando, ¿no? Porque mira, la glucosa está por los cielos. ¿Qué pasa? Por qué no trabajas? Y el páncreas, como que enojado, le comenta, ¿no? ¿Cómo que no trabajo? ¿No? Yo estoy trabajando, estoy haciendo mi función, pero bueno, si es que la glucosa está por los cielos, voy a trabajar más. Y el páncreas empieza a trabajar más, empieza a producir más insulina. Eso, muchachos, al inicio de la fisiopatología, este, este, este páncreas, al trabajar mucho,
empieza a compensar. ¿Cómo así, doctor? Como ahorita la glucosa se incrementa, si el páncreas produce demasiada insulina, más de lo que debería pasar, es como que el inicio la compensa el daño. Pero como todo se cansa, el páncreas al final se cansa, y en eso que se cansa, pues ya no hay quien compense el exceso de insulina, de glucosa, perdón, que está en el plasma. Y eso al final te conlleva una diabetes mellitus. O sea, si te das cuenta, al inicio hubo una hiperinsulinemia compensadora que al final desapareció cuando el páncreas se cansó. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, miren, al inicio, cuando hay una resistencia a la insulina, el páncreas trabaja mucho, hay una hiperfunción de la célula beta. Eso te conlleva una hiperinsulinemia, que cuando el páncreas se cansa, lleva una insuficiencia de la célula beta, al final la insulina baja y tenemos una diabetes mellitus, ¿vale? Entonces, la hiperinsulinemia que te comenté al inicio compensaba, por eso que la glicemia en los estadios iniciales de la diabetes es normal. Segundo, el paciente ya tiene hiperinsulinemia. Eso apoya para que se empiece a formar el famoso síndrome metabólico, que tiene 5 componentes, que vendría a ser una prehipertensión, una prediabetes, un aumento de la relación cintura, bueno, del diámetro en la cintura, una disminución de HDL, lo vamos a ver más adelante, pero tiene 5 componentes. Entre ellos está el patrón de dislipidemia que te lo traigo acá, que es el incremento de triglicéridos, más de 150, disminución del HDL, esto cambia si es varón, es menos de 40, si es mujer, menos de 50, y el LDL, bueno, el LDL no se considera dentro de los criterios diagnósticos, pero este es el patrón de una dislipidemia. Aumenta los componentes lipídicos encargados de producción de ateromas, por eso es un factor de riesgo cardiovascular, porque produce ateromas, y el ateroma conlleva un infarto, y a la vez disminuye el encargado de reducir el ateroma, porque tú sabes que el HDL baja el ateroma, ¿ya? Eso no te preocupes, lo vamos a volver más adelante. Y bien, acá quiero que me comenten si hay alguna duda, chicos, ¿vale? Porque estamos acabando el primer tema, rápido nomás, porque son 4 temas que tenemos que ver. ¿Hay alguna duda en lo que hemos visto? Sí, la mujer es menos de 50 y el varón es menos de 40. Siempre la mujer es un poco mayor por la presencia de estrógenos. Los valores del LDL no se, ¿cómo se llama? No se ponen como criterio diagnóstico en un síndrome metabólico, pero igual tienden a estar elevados. Bien, en cuanto al tratamiento, chicos, simplemente les comento, el tratamiento va en relación pues a la causa principal o el factor de riesgo principal, que tú sabes que es el incremento de peso. Entonces, si es que el incremento de peso es lo peor que puede tener un paciente con diabetes, hay que disminuir el peso, ¿no? O con obesidad incluso. Porque mientras menos peso tenga, menos comorbilidades tiene el paciente. Bien, en cuanto a las opciones terapéuticas hay varias, que va desde cirugías hasta dieta, ejercicio, fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay un cuadro que te comenta cómo tratar a un paciente con obesidad dependiendo de los grados. Algo que tú tienes que saber es que un paciente con sobrepeso no se le da tratamiento. Un paciente con obesidad grado 1 se le da tratamiento, puede ser en algunos casos, se le da tratamiento. Paciente con grado 2 de obesidad, se le puede dar tratamiento farmacológico sumado incluso a una cirugía ya. Se puede indicar cirugía en grado 2, como dato te lo dejo porque esto no creo que pregunten, si es que el paciente tiene una comorbilidad. Y si el paciente está en grado 3 de obesidad, pues acá ya se recomienda con mayor razón una cirugía. Bien, pero eso no creo que pregunten. Dejo datitos acá. Mira, un datito es que comer en un lapso de 30 minutos favorece que el paciente no tenga hambre versus comer en 5 minutos. Es decir, si tú quieres bajar de peso, lo mejor que puedes hacer es comer lento para que te llenes un poquito más rápido, tengas saciedad más rápido. Entonces, comes lento y irónicamente eso hace que tengas una saciedad pues un poco más, en este caso te tengas menos hambre, ¿vale? Bien, algunos conceptos teóricos para terminar el tema. El entorno obesogénico es aquel entorno que promueve la ingesta calórica y el sedentarismo. Básicamente el entorno que promueve a que seas obeso, nada más. Tiene causas sociales, causas, en este caso, culturales asociadas, estilos de vida, etcétera. Segundo, ¿cuál es la dieta que se recomienda seguir? La dieta de estos pacientes
se distribuye de la siguiente manera. Sigue manteniéndose los porcentajes, 50-55% de hidratos de carbono, 35% de grasas, 15% de proteínas, aunque lo que sí sabemos es que a pacientes obesos hay una corrección de la fórmula, ¿vale? Que no creo que vengan fórmulas, pero de las fórmulas de distribución existe una corrección para pacientes obesos y también para pacientes desnutridos o pacientes que están amputados, etcétera, etcétera, pero no creo que lleguen a ese punto de preguntar. Y lo segundo es que la reducción, mira un datito, de 500 kilocalorías al día supone reducciones de peso en torno a 0,450 gramos por semana. Bueno, más o menos te comento, ¿no? De, de, del paciente. O sea, más o menos, si es que tú consumes 500 calorías menos de comida, vas a bajar medio kilo. Bueno, 450 gramos. Bien. El ayuno intermitente, esto es algo que, que se asocia pues a no comer, por ejemplo, durante la noche, en términos muy generales, que se asocia, por ejemplo, el ayuno intermitente a disminución de marcadores metabólicos, por ejemplo, de los lípidos, disminución del LDL y triglicéridos. Y esto pues se asocia a una mejor, como que apoya una disminución de riesgo cardiovascular. Ya que hay algunas ventajas, mira, mejora el perfil metabólico, disminuye el riesgo de obesidad y trastornos asociados, como cáncer, diabetes mellitus, etcétera, ¿no? Muy bien. Incluso el hígado graso, no alcohólico. Bien. En cuanto a la actividad física, vamos a ver que acá simplemente les dejo para que tengan en cuenta, no creo que lleguen a consultar, pero en niños 60 minutos, adolescentes. O si vas por la Academia Americana, lo que recomiendan 30 minutos al día. Y en fármacos simplemente les dejo para que tengan en cuenta, ¿vale? No creo que lleguen a consultar fármacos. Pero son tres, ya que les dejo el mecanismo de acción. Por ejemplo, el primero, el PPAR gamma, mejora la insulinoresistencia. Si es que disminuye la insulinoresistencia, pues disminuye la glucosa, ¿no? Acá mejoran la captación de glucosa, que también tiene que ver con la resistencia, etcétera. Y un datito para que tengamos en cuenta simplemente informativo es que los edulcorantes, ¿no? que se ven o que se venden para endulzar no se contraindiquen en pacientes con obesidad. O sea, no es que el paciente no deba consumirlo. Podría consumirlo, sí, pero de manera moderada, ¿vale? Eso les dejo como dato porque quizás lo consideran como pregunta verdadero o falso. Bien, vamos a hacer un descanso, chicos, de 5 minutos para pasar al tema siguiente, a menos que exista alguna duda en relación al tema anterior. Ya, dime. Tratamientos para grado 1 de obesidad. Bien, el tratamiento para grado 1 de obesidad, siempre para, para obesidad empiezas con dieta y ejercicio, es lo primero que empiezas. Sobrepeso, dieta y ejercicio. Obesidad grado 1 también dieta y ejercicio. Dependiendo, quizás alguna comorbilidad le puedes agregar un fármaco. Pero en los primeros estadios es dieta y ejercicio. A medida que avanzas, escalonas, se le agrega fármacos y si es que sigues escalonando, se le agrega cirugías. El tratamiento específico sí no les he traído. El tratamiento específico que se le da a estos pacientes no les he traído. Más de 40 cirugía, claro, si es más de 40 se vería obesidad grado 3. Ahí sí ya se orienta cirugía. Obesidad grado 2, como les digo, se le da cirugía si es que está asociado a una comorbilidad, aparte del tratamiento farmacológico que ya se le debería dar a esos pacientes. Grado 3 más de 40 ya es indicativo de cirugía, aunque no creo que lleguen a consultar eso. Bien, vamos a hacer 5 minutos de descanso para continuar el tema, ¿vale? Espero, chicos, se esté entendiendo y cualquier duda me la comenten con confianza, de verdad.
Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. La segunda clase es desnutrición. Vamos a ver malnutrición entonces por déficit. Creo que no les dije, ¿no? Pero cuando tenemos la malnutrición, o sea, es por exceso o por deficiencia. Hace rato vimos por exceso. Por exceso es obesidad. Por deficiencia es desnutrición. Eso tenemos que recordar, ¿vale? Y cuando vemos por desnutrición, pues básicamente recordamos lo que vimos hace rato. Es una condición patológica, sistémica, irreversible, así como, bueno, que es más, según si es agudo o crónico, puede ser más fácil de revertir o no. Y se asocia a una disminución del consumo y o una disminución de la utilización de los nutrientes. Los nutrientes aportan, en este caso, calorías. Es el famoso aporte calórico, ¿no? El aporte calórico. Entonces, si es que baja el aporte calórico o si es que no utiliza las calorías y o acá le faltó o incrementa el gasto cardíaco, perdón, el gasto calórico, incrementa el gasto calórico, todo esto por un tiempo prolongado hace que aparezca el famoso síndrome de desnutrición. Según la intensidad puede ser diferente. Si afecta a niños puede ser diferente. Hay incluso una clasificación para los niños. Bien, algunos datos epidemiológicos les dejo simplemente a consideración. Más frecuente en países de bajos ingresos, 462 millones en el mundo, de los que más nos importan son los pequeñitos, porque una desnutrición crónica en un niño conlleva a alteración en el desarrollo que puede ser irreparable si es que no se corrige a tiempo. Lamentablemente se ha visto que si es que el niño se mantiene en una desnutrición prolongada, la afectación en el desarrollo cerebral ya no se podría lamentablemente pues corregir, ¿no? Entonces, por eso es importante los niños. Y como les dije hace rato, Huanca Bélica es el paciente con mayor desnutrición crónica. Y recordarán que también es el departamento con menor obesidad. No por nada, ¿no? Más desnutridos, menos obesos en Huancavelica. Loreto, segundo puesto, Cajamarca, tercer puesto. Hay factores de riesgo también para ser obesos, así como factores, perdón, para ser desnutridos, así como factores de riesgo para ser obesos. Y si algunos se asocian, ¿no? Hay enfermedades, en ambos, la dieta está en ambos. En este caso, dieta vegetariana, podría probar a que desnutrido. Depende del tipo de dieta, ¿no? Interviene la edad, los niños son los más propensos, fármacos, etcétera, incluso algunos factores sociales, hábitos podrían proponer eso. Bien, ya les dejo un cuadrito, porque solamente quiero recalcar algunas cosas importantes. Vamos a empezar a ver cuáles son los tipos de desnutrición. El primer tipo es la desnutrición calórico-proteica. Vamos a ver, existen dos tipos, el kwashiorkor y el marasmo. Proteica es kwashiorkor. Voy a señalar solamente preguntas de examen porque tengo otro gráfico donde se ve más datos que quiero comentarles. Entonces, cosas puntuales que hay que saber. Proteica, kwashiorkor, marasmo, calórica. Kwashiorkor es más agudo y marasmo es más crónico. Eso siempre tienes que verlo. Por lo tanto, si es que tú tienes que corregir la desnutrición en estos pacientes, aún no lo puedes corregir de manera rápida y otro de manera siempre lenta, porque si no vas a tener complicaciones. Te pregunto, ¿cuál de los dos crees que tenga que corregirse de manera o puede corregirse de manera lenta? Bien, la corrección, chicos, de manera lenta va para el crónico. Cuando algo es crónico, muchachos, en este caso, el cuerpo se ha adaptado a vivir con pocas energías, pocas calorías, en este caso del paciente. Si tú le corriges de manera rápida, vas a crear un síndrome. ¿Alguien sabe cómo se denomina el síndrome?
síndrome de retroalimentación. El síndrome de retroalimentación está asociado a personas con marasmo que le dieron alimentos de manera rápida. Síndrome de retroalimentación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como te digo, cuando algo es crónico hay que corregir la deficiencia calórica de manera poco a poco, ¿no? De una manera más, más lenta, porque es crónico. En cambio, el agudo acá sí le puedes corregir un poco más rápido. Entonces, datos generales. Acá es más de 2 años, generalmente acá es menor de 18 meses, para que tengas en cuenta. Acá este es edematoso. ¿Por qué? Porque acá pierde proteínas. Al perder proteínas se forma el edema, ¿no? Síndrome edematoso. Al perder proteínas, básicamente se da por un catabolismo también de la masa muscular. El paciente tiene menor músculo. Es gordito, acá lo es una pancita, por el edema que tiene. Pero a nivel muscular disminuye. Bien, te he dejado acá algunos signos para que los puedas revisar y tengas en cuenta. Mira, signo de la bandera, signo del pantalón. Te dejo para que lo puedas revisar. Algunas alteraciones frecuentes de órganos, más frecuente en Kwashiorkor, la hepatomegalia. Acá hay uno que es la anemia, más frecuente también en Kwashiorkor, y otro que es la hemanción, que es más frecuente en este caso en el marasmo. Hemanción, bueno, simplemente para que tengas en cuenta. Este cuadrito me ayuda a diferenciar ambas patologías. Ahora, sí hay que ver un poquito más a detalle algunas de estas patologías, algunos síndromes. Entonces, cuando nosotros dividimos la desnutrición, existen de tres formas. La de carencias, que te traigo acá, y dos más, en función al origen y en función a la relación entre la talla y peso. Esto más se asocia a niños, ¿vale? Y es muy importante, como te digo, un niño desnutrido crónicamente puede llevar a daños irreparables en el desarrollo neurológico y el crecimiento que presenta. Entonces, es importante darnos cuenta que nos enfrentamos a un proceso de desnutrición para poder corregirlo a tiempo y también tener ideas generales en este caso de cómo se realiza la corrección. Bien, entonces, el marasmo. Hay una memotecnia que me comentó por allí una amiga, que se llama Carla, que me dijo, jeje, el Kwashiorkor asocia a calorías. Entonces, Carla consume calorías. Entonces, K de Kwashiorkor consume calorías. Para que recuerdes, en este caso, que eh, esto se asocia a pérdida de proteínas. Carla consume proteínas, perdón, disculpen, un lapsus. Carla consume proteínas. Carla consume proteínas, ¿vale? Carla va al gimnasio y consume proteínas. Entonces, memotecnia para que recuerdes. K de Kwashiorkor y Kwashiorkor se asocia a pérdida de proteínas, ¿vale? Para que tengas en cuenta, ¿vale? Carla consume proteínas. Bien. Kwashiorkor, disminución de proteínas. Y marasmo, disminución de calorías. Bien, entonces acá tienes la carita del niño. El famoso cara de viejito en un caso clínico, ¿no? Paciente que tenga cara de viejito, piel delgada, esto se asocia mucho a marasmo. Marasmo se asocia más a hemación y a los síndromes de patomegalia se asocia más el kwashiorkor. A anemia también se asocia más kwashiorkor y algunas características. No te olvides, esto se asocia a patrones más agudos, este se asocia más a cronicidad, desnutridos crónicos. Por lo tanto, si es que tú quieres corregirlo, el tratamiento tiene que ser lento, tiene que ser progresivo, porque si no te da el famoso síndrome de retroalimentación que estábamos hablando hace rato. Entonces, el síndrome de retroalimentación es porque tú corriges algo crónico de manera rápida. En este caso estamos refiriéndonos específicamente a la corrección de una deficiencia calórica en pacientes con marasmo, donde la causa es porque le corrige rápido y el síndrome clínico puede ser desde trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, alteraciones en los electrolitos, etcétera, ¿vale? Que puede llevar a varias complicaciones multiorgánicas. Bien, eso es lo que tenemos que recordar del síndrome de retroalimentación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es que cuando tenemos marasmo, este es un cuadro crónico, ya hemos visto, donde la adaptación puede conllevar algunas alteraciones fisiológicas, como las de acá, algunas adaptaciones como el aumento de cortisol, etcétera, eh, de manera, de manera fisiológica para compensar la pérdida de energía, para tratar de producir en este caso un poco
de glucosa, porque el paciente no tiene calorías, hay que buscar producir glucosa, entonces aumentamos el cortisol, disminuimos la insulina, ¿no? Para que la glucosa en este caso no baje. Y, y hay algunas otras alteraciones que al final conllevan algunos cambios laboratoriales, como va a ser una disminución de la albúmina. En ambas baja la albúmina, quiero que tengan en cuenta esto, pero como la albúmina es una proteína y tú recordarás que el cachorro va con mayor disminución de las proteínas, acá la disminución de albúmina es menor de 2,8 miligramos gramos por cada 100 y acá es mayor de 2,8. Entonces, eso quiero que lo recuerdes porque puede que se convierta en alguna pregunta. La albúmina baja en los dos, ojo, las proteínas bajan en los dos, pero quien va con mayor gasto o mayor disminución de proteínas es el cachorro, porque obviamente es el que va con una pérdida principal de aminoácidos proteínas. En cambio, el marasmo también baja, pero no es mucho. Bien, eso es lo principal que tenemos que recordar. Bien. Acá les he traído una tercera, que vendría a ser Cachorro marasmo juntas, una disminución calórico-proteica, llamaríamos mixta cuando lo presenta a los dos. Y generalmente es porque un paciente tiene marasmo, tiene algo crónico, que por alguna patología se reagudiza. ¿Y por qué te digo que por alguna patología se reagudiza? Porque cuando hablamos de un cachorro, generalmente se asocia a patologías agudas o crónicas que se asocian a presencia de eventos inflamatorios. Entonces, una inflamación aguda, una enfermedad que conlleva inflamación y a la vez esta inflamación en su interior va a generar estrés en tu célula y ese estrés de la célula genera alteraciones también en el metabolismo de las proteínas y de la energía, conlleva que al final esa inflamación se manifieste como una disminución general de las proteínas, porque se están gastando muchas proteínas. Entonces baja mucho las proteínas, por lo que baja el porcentaje de músculo, porque tú sabes que el músculo básicamente está hecho de proteínas, no por nada cuando alguien quiere va al gimnasio le dicen métete proteínas, bueno, consume proteínas para que incrementes de masa muscular, porque el músculo está hecho de proteínas, entonces como baja las proteínas también te haces un síndrome de hematoso por la fisiología del síndrome de hematoso, recordarás, las proteínas tienen mucho que ver, si es que bajan las proteínas te da un edema y el desprendimiento de cabello, entre otras cosas. Esto, ojo, se asocia un poco más al, al cachorro. Si te dan un caso clínico, paciente niño con pancita, que se le cae el cabello y se ve flaquito las piernas, pero tiene pancita, ese es cachorro. ¿Por qué? Porque cuando se le cae el cabello es como que más típico. En cambio, mira, acá el cabello en el marasmo es normal, ten en cuenta. Acá generalmente el cabello se asocia más a que sea normal. En cambio, el cachorro se asocia más a caída de cabello. Entonces, hay que hablar de porcentajes, de más frecuencia. El cachorro, mayor caída de cabello, el marasmo, menos asociación con el caída de cabello, ¿vale? Bien, muy bien. Vamos vamos a ir acá. El tratamiento acá puede ser intensivo. El tratamiento acá tiene que ser, como te digo, prolongado. Y con esto creo que faltarían unas dos diapositivas. Mira, vamos a ver entonces ahora, según el origen de, según el origen de la enfermedad. Mira, cuando nosotros vemos el origen de la desnutrición, pueden ser de tres tipos. Ya que quiero que recordemos un poco de la obesidad. Cuando hablábamos de obesidad, decíamos que primario era, ¿por qué? ¿Recuerdas cuál era la obesidad primaria? ¿Cuál era causa de obesidad primaria? Dos cosas. Piensa en dos cosas. Alimentación adelantada en el primer. Muy bien, muy bien. Una dieta hipercalórica, ¿no? Una alimentación con un exceso de calorías. Y como me comentan también el estilo de vida, el sedentarismo. Entonces, y por ahí tampoco algo de genes, ¿no? En algo primario. Ojo, mira, ese es en obesidad. Y también había, cuando hablábamos, un 5% de otras causas, ¿no? Asociado a alguna enfermedad. Acá también pasa algo similar, miren. Vamos a ver que según la causa, en la primaria vemos que
es una disminución en el consumo, baja o una alimentación de poca calidad, algo similar, ¿no? En la secundaria también enfermedades, miren. Lo más frecuente es pues que, dependiendo del caso, depende del contexto, si es que nos encontramos en pacientes hospitalizados, lo más frecuente es que sea secundaria alguna enfermedad. Si te vas a sala de hospitalización, medicina interna, generalmente, si es que ves desnutrido, es más posible que sea por esto que porque no coma. O también encontremos trastornos mixtos. Vamos a ver cada uno, ¿vale? Primario es cuando el paciente no come. Eso es primario, así de sencillo. No come o que lo que come no es suficiente, nada más. Secundario porque está enfermo, nada más. Y mixto porque o come poco y aparte está enfermo, nada más. Entonces, cuando se presenta algo primario, cuando tenemos niños o en este caso ancianos, en guerras, etcétera, el paciente no come por estar en ayuno, anorexia nerviosa, maltrato infantil, la cosa es que el paciente no come. Se asocia a depresión en adultos, por si acaso. Quizás, no sé, bueno, no creo que coinciden como examen, pero recuerda esto, primaria porque no come o lo que come no es suficiente. En la secundaria cambia la cosa. Acá hay una enfermedad que hace que el paciente adelgace. Porque recordarás que cuando yo te hablé de causas de gasto energético, existían tres factores. Y alteración en el gasto energético puede ser que la persona aumente de peso o disminuya. Entonces, yo te expliqué esto. El gasto calórico depende de tres factores: el metabolismo basal, la actividad física y el ETA. Si el gasto baja, la persona engorda. Si el gasto sube, la persona emplaca. Entonces, cualquier cosa que aumente el gasto metabólico, que a la vez el gasto calórico, depende de tres factores: del metabolismo basal, es decir, cualquier cosa que aumente el metabolismo basal, cualquier cosa que aumente la actividad física, o bueno, esto es un poco más complicado que comente, el efecto térmico de los alimentos, pero cualquier cosa que incremente estos dos, especialmente el primero, que vamos a ver en enfermedades, va a hacer que la persona adelgace, ¿me entiendes? Por ejemplo, te decía hace rato el cáncer aumenta el metabolismo basal, en este caso el cáncer hace que el cuerpo consuma más energía, entonces al final parte de todos estos procesos hace que la persona adelgace. Otras enfermedades, por ejemplo, una infección también incrementa la demanda metabólica, como está acá, etcétera. El hipertiroidismo que te expliqué hace rato, otros tumores, quemaduras, etcétera, todos estos incrementan demanda metabólica. Alteración de la función del tracto gastrointestinal puede hacer que disminuya la absorción, entonces al final consume menos, baja el aporte al final de nutrientes, etcétera, etcétera. Un paciente que coma normal, imagínate, pero que en el intestino tenga una giardiasis, una infección por este parásito que al final impide la absorción de nutrientes, entonces le puede comer todo, ¿no? Pero no se absorbe, entonces no sirve de nada, el paciente hace desnutrición, etcétera, ¿no? O puede tener todo bien, pero al final en los intestinos tiene otro parásito que le empieza a sustraer los alimentos o le empieza a sustraer su sangre, ¿no? Imagínate que tenga por allí eh, una urcinaria, ¿no? Que empieza por allí a absorber la sangre, entonces, o sea, también empieza, en este caso, a disminuir el aporte al final. Algunos trastornos consuntivos, la insuficiencia cardíaca en la fase final también se asocia a caquexia. Caquexia básicamente es un síndrome que va con una gran disminución del peso, puede ser causada por muchas causas, a ejemplo, el AICC en fase terminal. Y algo mixto, ¿no? Que puede ser por los dos: pérdida de nutrientes y pérdida de peso. Ejemplo, el cáncer otra vez. Porque el cáncer, aparte de que aumenta, en este caso, eh, produce mayor metabolismo, ¿vale? Hace que el paciente también tenga una disminución del apetito. Entonces come menos, aumenta el metabolismo, baja de peso. Bien. Tres. Vamos a ver en función de la talla y peso, que pueden ser tres factores. En la siguiente diapositiva te voy a explicar un poco mejor. Pero para que entendamos conceptos generales, recuerda lo siguiente. Un niño, acá te dejé una memotecnia, que es lo que le dices a tu, a tu, a tu pareja. Bueno, no sé si le digas así, pero bueno, o a tu amigo: puto te quiero. Entonces, acuérdate así: puto te quiero. Entonces, ves acá un niño.
este niño va a tener alteraciones de tres formas, ¿vale? La P significa alteración de peso en relación a la talla y la T, alteración de la talla en relación a la edad. La P con la T siempre van juntas. Si es que la P la colocas al inicio, la T va a seguir para después. O sea, primero va la P y luego la T cuando están juntas. Por eso es puto, ya para que no te olvides. Y la T y la llevan juntas. O sea, cada vez que tú ves una T juntas, primero va la talla y luego va la edad. Esto porque te pueden cambiar, te pueden colocar al revés, al final te colocan verdadero o falso y te confunden. Entonces, puto, ¿qué significa? El peso para la talla. Cuando tú ves una disminución del peso en relación a su talla, es decir, el paciente debe pesar 20 kilos, ¿vale? A una talla, suponte voy a inventarme datos, a una talla de un metro 20 quizás, no sé, un metro, ponte. Bueno, no sé si, no, bueno, inventarme datos. La cosa está que si es que pesa menos en relación a lo que debe medir a su talla, estaríamos hablando de un puto, ¿no? De un peso para la talla, ¿verdad? Vale, vale, no me vayan a pensar que soy mal creado, no, solamente para que lo recuerden. Entonces, si es que pesa menos en relación a la talla, hablamos de un puto, ¿vale? Un peso para la talla. Y si hablamos, en este caso, de una talla para la edad, es de un te quiero. Entonces, paciente que mide menos para la edad que tiene el paciente, es te quiero. El puto se asocia a algo agudo, ¿vale? El peso para la talla, si es que se ve alterado, el peso para la talla es algo agudo. Pero si es que afecta a te quiero, es algo más crónico. Eso ten en cuenta. El te quiero es algo crónico, ¿no? Entonces, acuérdate, el puto es agudo y el te quiero es algo crónico. ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo se explica? Esto es un poco de mnemotecnia, pero ahora sí, ¿cómo se explica? Cuando tú empiezas a enfrentarte a procesos de desnutrición, lo primero que va a hacer es que va a bajar tu peso, si es que es algo agudo, ¿no? O sea, si es que tú, por ejemplo, dejas de comer por un tiempo, lo primero que baja si eres niño, ponte que eres un niño, lo primero que va a bajar es el peso. Por lo tanto, si es que tienes pérdidas agudas, el peso va a ser menor a tu talla, o sea, el peso va a bajar. Por eso alteraciones de un puto, pues, porque baja el peso en relación a la talla, ¿vale? Cuando es agudo. Pero, si es algo crónico, es un te quiero, porque acá la alteración va a ser de la talla con respecto a la edad. O sea, cuando algo es crónico, ya no baja, en este caso, lo que predomina el peso, ¿vale? En relación a la talla, sino que la talla del paciente va a ser mucho menor a la edad que debería tener. Es algo como que es algo más que te indica mayor tiempo de desnutrición. Entonces, el te quiero te indica más tiempo de desnutrición y el puto te indica algo agudo, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene un problema, discuten, generalmente es algo reciente, no sé, es que no dejas pasar. Entonces, cuando una discusión es reciente, acuérdate de un puto, entonces el puto que te causó algo reciente, ¿no? Y el te quiero, algo más crónico, ¿no? Algo más de tiempo. Bien, entonces, nunca te olvides, crónico retraso en el crecimiento. Por lo tanto, hablamos de un te quiero, porque la talla disminuye o se ve alterada en relación a la edad, ¿vale? Entonces, baja la talla en relación a la edad, por eso retraso el crecimiento. Menos talla para la edad, se asocia a déficit prolongados y se asocia incluso desde la vida intrauterina. Este se asocia, chicos, ¿a quién creen? ¿Al marasmo o al cachorro? Marasmo. Muy bien, al marasmo. Porque tú recordarás que el marasmo es más crónico. Entonces, esto se asocia al marasmo. El marasmo, muchachos, lamentablemente, como es crónico, puede conllevar incluso algunas alteraciones en el niño. Y el marasmo se asocia a menos de 2 años o más de 2 años. Si hablamos de vida intrauterina, menos de 2 años. Menos de 18 meses, incluso lo comentan, ¿no? Para ser más exactos. Bien, entonces cuando algo es agudo se asocia más al cachorro, ¿no? Algo agudo, moderado es un poco más el cachorro. Bien, acá el tratamiento oportuno mejora la salud del niño. El estándar diagnóstico es el perímetro del brazo del niño, etcétera. Y cuando es grave, pues es que el peso está muy por debajo de la altura.
¿vale? Puede haber compromisos vitales y puede haber riesgo de muerte. He dejado los 3 grados de desnutrición, mira, grado 1, grado 2, grado 3, según cuál es el porcentaje de peso perdido. Grado 1 es del 15 al 25, solamente aumenta 10, mira. Grado 2 es del 25 hasta el 40, que aumenta 15 ya, mira si te das cuenta. Y más de 40, ya pues grado 3. Esto hay que recordar porque puede ser una pregunta de examen. Grado 1 de 15 a 25 aumenta 10, luego aumenta 15, 25 a 40 y luego más de 40. 10, 15. Finalmente acá te he dejado 2 valores, mira, de desnutrición. Frecuencias. Acuérdate lo más frecuente. Lo más frecuente de desnutrición, el lugar más frecuente es Huancavelica, ¿vale? Para desnutrición, Huancavelica. Para riesgo de desnutrición, igual, Huancavelica. Nunca te olvides. Huancavelica es el lugar donde más riesgo hay. Segundo puesto, Cajamarca, mira. Y tercer puesto, Tacna, acá, Amazonas. Pero nunca te olvides, Huancavelica es uno de los primeros puestos, ¿vale? Nunca te olvides. Bien, y con esto acabamos de nutrición. Entonces yo les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta esto de la desnutrición en un niño? Porque si es que tú eres un paciente desnutrido, vas a crecer y vas a tener problemas, como un amigo que conozco. No, mentira. Pero bueno, o sea, va a haber problemas, entonces, eh, ese es el detalle. ¿Qué es lo que pasa? Mira, vamos a ver la B y la C. La es el patrón normal de crecimiento, el que deberíamos tener todos, ¿no? Es el que deberíamos tener todos. Pero vamos a ver otro patrón B y un patrón C, que se conlleva, pues, en este caso, a una alteración del crecimiento. Mira, un deficiente patrón de crecimiento se puede expresar en el niño. Y esto puede tener afectación dañadas por toda tu vida, como te he ido comentando en las diapositivas anteriores. Y pues esto limita las capacidades del niño, ¿no? Esto puede perjudicar a largo plazo. Mira, estos pacientes con patrones alterados, esto es lo normal. El niño está en un promedio normal, o sea, no está ni alto ni en la parte inferior, está normal. Esto es como que dijéramos lo ideal, ¿no? A la mitad de todo. Entonces, ponte este caso ideal. Pero ¿qué pasa con el niño B? Que crece muy por debajo de lo normal y el niño C que muy por debajo de lo normal. Mira, 15 años después, si es que esto se mantiene de manera crónica, las capacidades que presentan estos niños para tener alguna, en este caso, a nivel más adelante social, se ve muy afectada. Entonces, si te das cuenta, la desnutrición afectó el desarrollo económico más adelante. Esto es simplemente un dato para, pues, para recordar la importancia de esto de la desnutrición más adelante. Entonces, para que tengamos en cuenta. Bien, ¿cómo determinar el estado nutricional? Acabamos con esto. Se determina según, bueno, Waterloo nos permite determinar la cronología y la intensidad de la desnutrición. Básicamente ya lo hemos visto, esto ya lo sabes, pero tú no sabes que lo sabes. Mira, hay una forma de sacarlo, o sea, básicamente es aplicar una pequeña formulita que multipliques el peso del paciente por 100 entre el peso promedio que debería tener el niño para su edad. Y así sacas este dato y así sacas el de abajo y luego lo ubicas en este cuadro. Si es que está normal, si es que está bajo, si es que está incrementado. Pero lo que, bueno, acá no, en el examen no te van a venir fórmulas. Lo que te va a venir es esto, básicamente interpretar los valores. ¿Cómo lo interpretamos? Si es que nosotros tenemos, como te dije desde hace rato, el peso para la talla, este es el famoso, ¿cuál es la mnemotecnia para recordar esto? ¿Alguien se acuerda? Puto, te quiero. Ah, muy bien. No me insulten, mamá. Muy bien, peso para la talla, muy bien. Entonces tenemos acá el puto te quiero, ¿verdad? Entonces tenemos esto de acá. Bien, cuando el puto está bien y el te quiero también está bien, los dos están bien, entonces significa que tenemos un buen niño. Entonces, si tienes un puto de 7 años que está bien y su talla está bien, lo digo chico para que se acuerden, de verdad. Esto lo hago no porque sea malcriado, quizás un poco, no tanto, pero lo hago porque cuando tú estudias y generas un poco de emoción en el estudio, recuerdas mejor las cosas. Entonces, cuando tienes un puto de 7 años que está bien, el puto está bien y el te quiero está bien, el niño está bien, obviamente.
Si es que tienes un puto alterado, no es raro, si tienes un puto alterado, el puto, recuerda, ¿el puto era agudo o algo crónico? Un puto agudo, ¿verdad? Muy bien, agudo. Bien, si es que el puto está alterado, es algo agudo, ¿te das cuenta? Si el alterado es el te quiero y es crónico, ya recuperado. Y si es que los dos están alterados, tanto el puto como el te quiero, es porque fue crónico y se reagudizó. Es como que tiene ambos. O es un crónico, pero reagudizado. Es decir, tenía una patología de fondo que por alguna patología que recién acaba de adquirir volvió a hacerse como que un proceso agudo, ¿vale? Pero o sea, hay algo crónico de base, algo crónico de fondo. Bien, y se ubican acá, mira, ¿ve? Desnutrido agudo, desnutrido crónico. Básicamente este cuadro es lo que refleja lo normal, mira. Entonces tenemos acá el peso para la talla. Si el peso para la talla es normal y la talla para la edad es normal, todo es normal. Doctor, si está bajo la talla para la edad y está bajo el peso para la talla, es crónico agudizado. Doctor, ¿dónde está el puto? El puto, acá está, el puto. Acá está, el PT. Mira, si es que el puto, el peso para la talla está normal, eh, y acá tenemos la talla para la edad, está baja, si es que la talla para la edad, si el te quiero está alterado, este es crónico. Y si por el otro lado, mira, si ves acá, el peso para la talla está baja, es decir, el puto está alterado, y la talla para la edad está normal, es algo agudo. Bien, o sea, este es simplemente es relacionar lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Alguna pregunta del tema número 2? Bien, entonces, bien, vamos a pasar al tema número 3, que es dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Bien, ¿quieren descanso o continuamos? Un descansito. Una, dos, tres diapos nomás. Son tres diapos. Vamos a hacer un pequeño descansito, ¿vale? ¿Les parece de 4 minutos nomás? 11:20 continuamos.